Concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, para usted, para los acompañantes de su mesa de trabajo y para todos los oyentes en esta mañana, iniciando semana, esperando que tengamos muy buenos resultados. Bueno, concejal, hoy empezaban las clases en los colegios públicos y privados, las clases presenciales, después de mucho tiempo de clases virtuales que fueron un desastre porque descubrimos que los colegios públicos no están preparados para clases virtuales porque no tienen elementos de trabajo y porque los profesores no saben muy bien qué hacer con ellos si los tuvieran. Entonces hoy empiezan las clases presenciales, pero FECODE dijo que no le jalaba que los profesores se presentaran. ¿Qué va a ocurrir de verdad? ¿Cuáles son las noticias que usted tiene sobre estas clases para los niños? Lo que puede representar un riesgo muy alto para ellos y para sus familias, pero en fin, clases presenciales para que los niños no sigan sufriendo lo que están sufriendo con el aislamiento y la separación de sus compañeritos y las clases virtuales que finalmente no sirven para nada. ¿Qué noticias nos da usted? Bueno, doctor Londoño, primero, pues esto es un avance, digámoslo, importante, es una necesidad hoy para los niños, es indiscutible, pero a mi modo de ver, queda mucho camino por recorrer, sobre todo con las instituciones públicas, como usted lo dice, y aquí hay una dualidad en la ciudad. Primero, porque los colegios privados han tenido toda la oportunidad para adecuar sus infraestructuras, darle cumplimiento total a los protocolos, cosa que hoy no está ocurriendo en muchos colegios públicos. ¿Por qué? Porque hay instituciones públicas que ni siquiera tienen baños en buen estado, jabón, desinfectante. Entonces la señora alcaldesa dice hoy con mucha alegría que vuelven los niños a los colegios públicos, pero ni siquiera ha logrado concertar con los maestros, ni siquiera se logró concertar también con los rectores para mirar cómo estaban esas infraestructuras. Hoy 8 colegios públicos son los que están regresando a clases de 390 instituciones públicas que tiene la ciudad. ¿Y quiénes son los que están, digámoslo así, llevando la peor parte? Pues son esos niños menos favorecidos a los que no se les puede garantizar hoy ese regreso a clases, lo cual significa que no se les está garantizando el derecho a la educación. ¿Qué hemos propuesto desde el Consejo de Bogotá? Tuvimos un debate muy álgido sobre este tema y le preguntamos a la señora alcaldesa, bueno, ¿dónde están los testeos masivos para los docentes? La adquisición de los elementos de bioseguridad adecuados para esos niños. ¿Por qué? Porque un niño humilde, un niño que vive en la localidad de Usme, por ejemplo, que tiene 5 hermanitos, que su mamá tiene para darles un desayuno, pero no tiene cómo adquirir alcohol, tapabocas, antibacterial, eso hace que sea difícil el regreso a clases. Entonces la señora alcaldesa tiene que realmente enfocarse en ese esfuerzo y prometer la alternancia que sí se va a dar, no la que está prometiendo hoy, que es una ilusión. Además, esto también significa brechas en educación. ¿Por qué? Porque mientras que los colegios privados pueden volver con todo, los niños en las instituciones públicas no lo van a hacer todavía y eso es preocupante. Ahora, otro tema que preocupa es la virtualidad. Como usted lo dice, la virtualidad no sirve para mucho. ¿Por qué? Porque los docentes no saben cómo llevarla y los niños tampoco. Hasta que no se logre la inmunidad de rebaño, va a ser muy difícil pensar en una presencialidad total. Y eso se va a lograr, ¿qué? Pues con la vacuna. Pero aquí también hay otro punto, y es que mientras pasa eso, la alternancia es que un día vamos, un día no vamos. ¿Qué va a pasar con la educación virtual que sigue? Porque es que la educación virtual no se ha ido. Decir que se va, eso es una mentira total. Entonces aquí la señora alcaldesa tiene que acelerar la entrega de los computadores, de las tablets, pero sobre todo conectividad, porque ¿qué hacemos entregándole a los niños tabletas, computadores sin conectividad? Nosotros tenemos una empresa, la ETV, pero nosotros no hemos visto participación alguna en este proceso. Ahora la señora alcaldesa también se focalizó mucho en el tema de la donatón de los computadores y de las tablets, pero hasta ahora los está entregando. Entonces, ¿cuál es la preocupación que hay desde mi parte y que hay también desde el Consejo de Bogotá? Es que están prometiendo una alternancia que no va a llegar. Y la conectividad y los computadores tampoco van a llegar. Es decir, que hoy los niños bogotanos, los niños más vulnerables, no están contando con educación y menos aún con educación de calidad.
Entonces, la educación virtual es imposible por falta de elementos para desarrollarla. No hay tabletas, no hay computadores, no hay elementos de trabajo para que los niños los puedan utilizar. Si los tuvieran, pues habría que ver cómo son capaces de aplicarlos y cómo son capaces de desarrollar estos niños que tienen unos profesores que no son hábiles tampoco en el manejo de la educación virtual. De manera pues que esa situación existe. En los colegios privados la cosa tampoco es sencilla. Para muchos padres es la solución. Al fin salen los niños, al fin pueden irse de la casa, los van a cuidar mucho, los van a separar, la cosa va a estar muy bien. No sé, si tanto optimismo valga, hay muchos padres que han dicho nosotros no. Nosotros no permitimos que nuestros hijos salgan. La educación virtual en los colegios privados tiene que continuar porque hay padres de familia que legítimamente no corren ese riesgo. El riesgo Exacto. de que los niños se contagien, porque es un riesgo tremendo para ellos, pero también para los adultos, porque es que siempre Ujú. descansábamos en la idea de que los niños no sufrían con el COVID. Me parece que es una idea Eso muy es un error, revaluada es un error. y que están apareciendo unas expresiones de morbilidad tremendas en los niños que tienen Sí, coronavirus. así es. Entonces, la cosa no es tan sencilla, pero en los colegios públicos es dramática. Al fin, ¿qué Es pasó con dramática, FECODE? ¿Qué pasó es con dramática. FECODE? ¿Los profesores van a ir o no van a ir a los colegios? Hoy, Los profesores, porque estamos llegando a las 8 de la mañana. En este momento deben estar los profesores en los colegios. ¿Están? doctor Londoño, no están. Además, lo que le digo, son 8 colegios nomás los que van a iniciar clases. Y una cosa, aquí nosotros tenemos que entender, obviamente hay miedo, ¿quién no le da miedo al coronavirus y los efectos? Y ya hemos visto lo que usted dice, 150 niños ya han muerto en el país por coronavirus, entonces los niños sí se infectan y los niños también pues pueden infectar a otros, ¿no? Ser transmisores. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo le vamos a garantizar la educación a los menos favorecidos? Y lo que yo quiero hacer es este análisis. Mientras que los colegios privados, bueno, el papá dice, no van mis hijos, pero el niño tiene una tableta, el niño tiene un computador, no tiene que compartirlo con el hermanito, muchas veces. Vaya usted y mire la realidad de los colegios públicos. La mamá que tiene tantos hijos y que solamente tiene un celular, ¿qué hace? Además, no solamente es eso, aquí también hay temas de fondo. Salud mental de los niños se está viendo muy afectada por la pandemia. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar hoy que viven los menores es dramática. La alimentación, porque en los colegios públicos a los niños se les llevaba la comida caliente, les llevaba las ayudas en alimentación. Hoy los niños no están teniendo eso. Entonces yo creo que aquí la Secretaría de Educación realmente tiene que hacer un esfuerzo y la señora alcaldesa de Bogotá tiene que dejar tanto show mostrando que entregó la tableta, que entregó el computador, sino realmente es sentarse y decir qué vamos a hacer para garantizarle la educación hoy a los niños en Bogotá. FECODE, FECODE es, pues a mi modo de ver, es un problema para la ciudad. Es un problema porque es que los docentes tienen que entender que aquí también hay una vocación y que ya no podemos seguir en el discurso de si contagio o no contagio, sino es cómo vamos a evitar el contagio. Y eso lo han hecho los grandes países del mundo, en España, en Italia, aún Londres, con los índices tan altos de contagio y de mortalidad, estaban llevando sobre todo a los más pequeños. Es que no es lo mismo un niño de 2 años frente a un computador enseñándole temas de texturas, por ejemplo, de plastilina, de colores, a un niño de 10, 12 años que tiene otra relación distinta frente a un computador y frente a un maestro. Entonces yo creo que hoy los maestros de FECODE pues también tienen que entender que esto es unir esfuerzos, porque es que la pandemia no se va a ir ahora, se va a ir en mucho tiempo, y lo han dicho los expertos, no es en un año, es en 2 años, hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño. Y necesitamos garantizar y sobre todo la educación a los más pequeños. Entonces yo creo que aquí tienen que hacer esfuerzos muy organizados y sobre todo no ser resilientes, no ser resistentes, sino por el contrario, mirar cómo podemos lograr entre todos que se dé este paso importante pero seguro. Es que el regreso a clases tiene que ser seguro y el papá que no se sienta cómodo con mandar a sus hijos, pues no los debe mandar, pero el que si ve que tiene la oportunidad y si ve que lo puede hacer, pues yo creo que por los niños hay que hacer el esfuerzo, pero hay que hacerlo con todo el cumplimiento de las medidas
los protocolos de bioseguridad y sobre todo darles la posibilidad a los que menos tienen hoy y que no pueden acceder, que no pueden ir a su colegio, porque es que le digo, 390 colegios que tiene el distrito y solamente 8 están iniciando hoy clases, pues dar la posibilidad a esos niños que realmente tengan la plataforma tecnológica para poder asistir a clases y para no seguir ampliando esa brecha tan grande que hoy tiene Bogotá y que tiene el país en temas de educación. ¿A cuántos niños de colegios públicos hay que darles una tableta o un computador o un elemento de computación para que pueda recibir una clase virtual? ¿De cuántos estamos hablando? Doctor Londoño, estábamos pues en los estudios que se han hecho y en lo que se propuso en el plan de desarrollo y lo que este consejo aprobó en el plan de desarrollo estaban a más o menos unos 150,000 niños. 150,000 niños. 150,000 niños, ¿no? Y esos 150,000 niños, la pregunta que también le hicimos a la secretaria de Educación es, ¿usted cómo los va a focalizar? Porque es que hay familias que, vuelvo y repito, que tienen gran número de niños y va a poner usted a compartir la tablet o el computador para hacer tareas. Eso no es educación y a eso hay que apuntarle, a que realmente ¿Y quién está pendiente de que el niño reciba la clase virtual si la recibe? Y la otra pregunta es, son las 8 de la mañana, ¿a qué hora sabremos cuántos colegios abrieron realmente, colegios públicos abrieron realmente clases presenciales? ¿Y cuántos maestros concurrieron? ¿Y cuántos niños pudieron tener clases presenciales hoy? ¿A qué horas cree usted que sabremos eso? En este momento tenemos que saber, en máximo en media hora, cuántos niños llegaron a esos colegios públicos. Y además yo le quiero contar algo, no solamente es que abren las puertas a los colegios públicos, es la deserción tan grande que hay en Bogotá. Y le voy a decir ¿por qué? Porque el papá que tenía para el colegio privado antes de la pandemia, que hacía un esfuerzo por pagarle a sus hijos esa educación, hoy muchos no la tienen. ¿Por qué? Porque la crisis económica que hoy está sufriendo la ciudad es absolutamente lamentable y esos niños están pidiendo hoy todavía cupos en la Secretaría de Educación para que puedan acceder a una institución pública. Y hoy hay muchos niños que no tienen colegio y esto es preocupante porque la deserción cada día va a aumentar, es decir, que la educación en Bogotá está en veremos. Concejal Diana Diago, esperemos que cuando usted tenga noticias sobre lo ocurrido nos cuente. Claro, y mucho nos gustaría que mañana nos pudiera contar al aire esas cositas que se pueden contar en un minuto. Colegios que abrieron, tantos. Niños que pudieron ir a clases presenciales, tantos. Niños que se quedaron por fuera de las clases presenciales y colegios que no pudieron abrir porque no tienen con qué abrir. Ese es otro tema, ¿no? Porque los colegios que abren es porque tienen buenos suministros de jabón, de desinfectante, de agua, obviamente, pues sin agua ni qué hablar, pero de desinfectante y de jabones porque los niños se van a tocar. Usted no puede tener unos niños de 6 años y de 7 años reunidos y decirles, pero no se tocan. Pero por Dios, son niños. Sí, así es. Claro, si se les pudiera imponer otra conducta, pues no serían niños de 6 años, o de 5 o de 7. Concejal Diana Diago, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Gracias, doctor Londoño, usted por la invitación. Que Dios los bendiga y que tengan un muy buen día.